¿Crees que las bodas romanas antiguas eran todo togas y pétalos de flores, verdad? ¿Solo ceremonias románticas con hermosas reinas casándose con poderosos emperadores? Bueno, prepárate, porque la realidad de las noches de bodas reales romanas era mucho más oscura de lo que cualquier película de Hollywood se atreve a mostrarte. Estamos hablando de una cultura donde los lechos nupciales se convertían en cámaras de tortura, donde las novias vírgenes enfrentaban humillaciones públicas que harían que los reality shows modernos parecieran sanos, y donde la primera noche de matrimonio de una reina a menudo se convertía en su primera noche de terror absoluto. Estás a punto de descubrir las verdades horrorosas sobre las tradiciones matrimoniales romanas que hacen que Juego de Tronos parezca un cuento de hadas de Disney, desde sábanas ensangrentadas que tenían que exhibirse como trofeos, hasta violaciones rituales disimuladas como tradición romántica, desde multitudes observadoras que trataban la intimidad como un evento deportivo hasta la presión aplastante, que literalmente podía matar. Estos son los hechos que cambiarán todo lo que creías saber sobre las mujeres más poderosas de la antigua Roma. No aprendes esto en la escuela, pero las reinas romanas a menudo pasaban sus días de boda no preparándose para el amor, sino preparándose para la supervivencia. Créeme, al final de este relato, nunca pensarás en las bodas reales de la misma manera. Esto no es solo historia antigua, esto es puro horror envuelto en seda y oro. Empecemos con la verdad más impactante sobre las noches de bodas reales romanas. Estos no eran momentos privados entre marido y mujer. Eran juicios públicos donde el valor de una reina se medía en gotas de sangre. Estamos hablando de un sistema tan brutal que la gente moderna lo llamaría tortura, pero los romanos lo llamaban tradición. Imagina esto. Eres una adolescente, quizás de 14 o 15 años, y acabas de casarte con un hombre que apenas conoces. Pero tu noche de bodas no se trata de conocerse mutuamente o de romance gentil. En cambio, sirvientes, parteras y a veces incluso miembros de la familia están esperando justo afuera de la puerta de tu dormitorio como buitres. ¿Su trabajo? Examinar las sábanas en busca de sangre que demuestre que eras virgen. Pero aquí está la parte verdaderamente horrible. Si no aparecía sangre, podías ser declarada impura, divorciada inmediatamente o incluso asesinada. Tu futuro completo, tu vida, el honor de tu familia, todo dependía de si tu cuerpo sangraba lo suficiente para satisfacer a una multitud de extraños. Los expertos médicos modernos saben que muchas mujeres no sangran durante su primera experiencia íntima, pero las reinas romanas no tenían ese lujo de comprensión. Las sábanas tampoco se revisaban en privado. A menudo se exhibían públicamente, colgadas de las ventanas o llevadas por las calles como estandartes de victoria. Imagina tener el momento más privado de tu vida convertido en un espectáculo público donde la reacción de tu cuerpo determinaba si vivías o morías. Algunas reinas estaban tan aterrorizadas por este ritual que realmente se cortaban de antemano para asegurar que habría sangre en las sábanas. No aprendes esto en las clases de historia, pero la evidencia arqueológica sugiere que las novias romanas a menudo llevaban pequeños cuchillos o alfileres a sus cámaras nupciales, no para protección, sino para automutilación. Pero eso no es nada comparado con lo que sucedió después. Aquí hay algo que te dejará boquiabierto. Las ceremonias de boda romanas literalmente recreaban el famoso mito de la violación de las Sabinas. Y por violación, no se referían a la comprensión moderna de romance o cortejo. Se referían a la conquista violenta real ejecutada como entretenimiento para los invitados a la boda. La novia sería físicamente arrastrada a la cámara nupcial mientras gritaba y luchaba, incluso si todo era una actuación. Los invitados a la boda animaban y reían mientras la nueva reina era literalmente llevada como prisionera de guerra. Se esperaba que el novio mostrara dominio y control, mientras se suponía que la novia debía resistir y parecer aterrorizada. Esto no se consideraba perturbador, se consideraba de buena suerte, pero para muchas reinas romanas esto no era solo arte escénico. Estaban genuinamente aterrorizadas porque sabían que este ritual representaba su nueva realidad. Sus cuerpos ahora eran propiedad del Estado, sus deseos personales irrelevantes en comparación con las alianzas políticas y las consideraciones de linaje. La ceremonia básicamente anunciaba a todos que el consentimiento de la reina ya no importaba. Los relatos históricos describen novias que estaban tan traumatizadas por este ritual que se desmayaban o vomitaban de miedo.
Algunas reinas informaron años después que nunca se recuperaron del impacto psicológico de ser tratadas como territorio conquistado, en lo que debería haber sido el día más feliz de sus vidas. Las multitudes afuera hacían bromas, cantaban canciones crudas y celebraban mientras dentro de la cámara nupcial una mujer joven estaba experimentando lo que ahora reconoceríamos como asalto sexual sancionado por el Estado. El hecho de que fuera legal y tradicional no lo hacía menos devastador para las mujeres que lo soportaban. Los psicólogos modernos que estudian estos relatos históricos creen que muchas reinas romanas sufrieron lo que ahora conocemos como tepte, comenzando desde su primera noche de matrimonio. Pero espera, se pone peor. La privacidad era un lujo que las reinas romanas nunca podían reclamar, especialmente en sus noches de boda. Pero no estamos hablando solo de vecinos ruidosos o paredes delgadas. Estas mujeres descubrieron que sus momentos más íntimos eran literalmente actuaciones públicas con audiencias que enfermarían a las personas modernas. Sirvientes, guardias, funcionarios políticos y a veces incluso familias rivales se posicionarían justo afuera de la cámara nupcial real. Algunos presionaban sus oídos contra las paredes, otros espiaban por las cerraduras, y muchos simplemente se quedaban allí, esperando sonidos que demostraran que el matrimonio había sido debidamente consumado. Estos no eran observadores discretos tampoco. Comentarían, reirían e incluso harían apuestas sobre cuánto duraría el proceso. Pero aquí está la parte verdaderamente horrible. Algunos palacios romanos estaban realmente diseñados con áreas de observación ocultas. Los arquitectos construirían pasajes secretos y ventanas ocultas que permitían a las personas poderosas, literalmente, observar a las parejas reales durante sus momentos más privados. Imagina descubrir en tu noche de bodas que tu dormitorio era básicamente un escenario de teatro con una audiencia oculta. Los registros del palacio muestran que las reinas a menudo tenían que proporcionar informes detallados la mañana, después de sus noches de boda. Eran interrogadas sobre cada aspecto de su experiencia por funcionarios de la corte que luego presentarían informes al gobierno. Tus momentos más íntimos se convirtieron en documentos legales que podían usarse en tu contra en disputas políticas. Algunas reinas intentaron colgar cortinas pesadas o bloquear entradas para tener privacidad, pero esto a menudo se consideraba comportamiento sospechoso. Querer privacidad en tu noche de bodas podía interpretarse como intentar ocultar algo, lo que podía llevar a acusaciones de brujería, adulterio o conspiración política. El impacto psicológico fue devastador. Muchas reinas romanas informaron sentirse como prisioneras o artistas en lugar de esposas, sabiendo que cada uno de sus movimientos y sonidos estaba siendo monitoreado y juzgado por personas que apenas conocían. No aprendes esto en la escuela, pero algunas reinas realmente desarrollaron trastornos de ansiedad severos que hicieron imposibles las relaciones maritales normales durante años. La noche de bodas de una reina romana llevaba una presión que literalmente podía matarla. El peso aplastante de un imperio entero exigiendo herederos. Pero esto no se trataba solo de tener hijos algún día. Desde el momento en que entraba a esa cámara, su valor como persona quedaba directamente ligado a su capacidad de quedar embarazada y producir herederos varones. Las personas modernas no pueden imaginar este nivel de presión. Cada mes que pasaba sin embarazo, se veía como un fracaso personal que podía resultar en divorcio, exilio o ejecución. Las reinas que no concebían dentro del primer año de matrimonio a menudo eran acusadas de estar maldecidas por los dioses o de usar secretamente métodos anticonceptivos, lo cual se consideraba traición contra el Estado. Pero aquí es donde se vuelve verdaderamente demente. Se esperaba que las reinas romanas concibieran en su noche de bodas, no eventualmente, no dentro de un plazo razonable, sino inmediatamente. Los médicos del palacio las examinarían a la mañana siguiente buscando signos de concepción y continuarían monitoreando sus cuerpos diariamente durante semanas después. La comprensión médica del embarazo era tan primitiva que las reinas eran sometidas a tratamientos de fertilidad extraños y a menudo peligrosos, comenzando inmediatamente después de sus noches de boda. Eran obligadas a beber brebajes extraños, someterse a procedimientos dolorosos y aceptar exámenes que ahora reconoceríamos como tortura médica. Los registros históricos muestran que el estrés de la presión de fertilidad causaba que muchas reinas desarrollaran trastornos alimenticios, depresión y enfermedades físicas que realmente hacían la concepción menos probable. Pero en lugar de reducir la presión,
La sociedad romana culparía a las reinas por no esforzarse lo suficiente o por ser espiritualmente impuras. Algunas reinas se desesperaban tanto por concebir que fingirían embarazos, usando acolchados y alegando náuseas matutinas, mientras secretamente intentaban encontrar bebés que pudieran reclamar como propios. Cuando se descubrían estos engaños, el castigo era usualmente la muerte. Imagina estar tan aterrorizada de no quedar embarazada que arriesgarías la ejecución para fingir que estabas llevando un hijo. La parte más cruel fue que muchas reinas romanas que lograban tener hijos morían en el parto porque el estrés constante y la interferencia médica habían debilitado sus cuerpos más allá de la recuperación. Las noches de boda romanas comenzaban con uno de los rituales psicológicamente más dañinos de la historia antigua, la invocación de Himeneo, el dios del matrimonio. Pero esta no era una hermosa ceremonia religiosa. Era básicamente una sesión de burla donde multitudes de personas se reunirían fuera de la cámara de la reina para hacer bromas sobre su cuerpo, su inexperiencia y lo que estaba a punto de sucederle. Las multitudes cantarían canciones con letras tan crudas y explícitas que te arrestarían en la mayoría de los países modernos. Estas no eran solo canciones tontas de boda tampoco, eran descripciones detalladas de actos sexuales, bromas sobre la anatomía de la novia y predicciones sobre su desempeño esa noche. Todo esto sucedía mientras la joven reina aterrorizada estaba adentro, escuchando a cientos de personas burlarse de sus momentos más privados. Pero aquí está la parte verdaderamente enfermiza. Esta burla se consideraba absolutamente esencial para un matrimonio exitoso. Los romanos creían que si la multitud no humillaba lo suficiente a la novia, los dioses se enojarían y el matrimonio fracasaría. Así que los invitados a la boda realmente competían para ver quién podía inventar las bromas y canciones más degradantes. Algunas reinas romanas informaron que podían escuchar a individuos específicos en la multitud, haciendo comentarios personales sobre sus cuerpos, sus familias o sus miedos. Imagina intentar tener un momento íntimo con tu nuevo esposo mientras docenas de personas afuera están discutiendo ruidosamente tus secretos más vergonzosos y haciendo predicciones sobre tu vida sexual. El ritual podía durar horas. Los registros del palacio muestran que algunas sesiones de burla de noche de bodas duraban hasta el amanecer con multitudes frescas, reemplazando a las cansadas durante toda la noche. Se esperaba que la reina soportara esta tortura psicológica mientras también lidiaba con el estrés físico y emocional de su primera experiencia íntima. Los psicólogos modernos que estudian estos relatos creen que este ritual fue diseñado específicamente para descomponer el sentido de dignidad personal y autonomía de la novia. Al convertirla en el objetivo del ridículo público en su noche de bodas, la sociedad romana estaba estableciendo que sus sentimientos y comodidad siempre serían secundarios al entretenimiento público y la necesidad política. Los matrimonios políticos significaban que las reinas romanas a menudo entraban a sus cámaras nupciales con hombres que eran esencialmente extraños, y a veces esos extraños tenían reputaciones que te darían pesadillas. Estamos hablando de novias que descubrían en su noche de bodas que su nuevo esposo era famoso por la crueldad, la violencia o perversiones que impactarían a las personas modernas. Imagina esto. Eres una reina adolescente y acabas de casarte con un hombre que tal vez has conocido una o dos veces en ceremonias formales. No sabes nada sobre su personalidad, su temperamento, sus preferencias o su estado mental. Tu noche de bodas es literalmente la primera vez que estarán solos juntos, y lo que sea que suceda en esa habitación, no tienes derecho legal para negarte o escapar. Algunas reinas romanas se casaron con hombres que les doblaban la edad o más. Los registros históricos describen novias de 13 años emparejadas con emperadores de 50 años que ya habían pasado por múltiples esposas. Estas niñas no tenían idea de qué esperar de hombres que tenían décadas de experiencia con el poder, la violencia y obtener exactamente lo que querían. Pero aquí es donde se vuelve absolutamente aterrador. Algunos gobernantes romanos estaban genuinamente dementes. Las reinas se encontraban casadas con hombres con enfermedades mentales graves, problemas de ira incontrolables o tendencias sádicas que habían sido ocultadas durante el proceso de cortejo. Tu noche de bodas podía ser tu primera introducción a un esposo que disfrutaba causar dolor o tenía obsesiones extrañas que te traumatizarían de por vida. Los historiadores del palacio registraron casos de reinas que intentaron huir de sus propias cámaras nupciales cuando se dieron cuenta de que sus nuevos esposos eran peligrosos. Algunas bloqueaban puertas,
Otras intentaban trepar por ventanas, y unas pocas incluso intentaron apuñalarse a sí mismas en lugar de someterse a lo que sabían sería un asalto violento. No aprendes esto en las clases de historia, pero la ley romana daba a los esposos poder casi ilimitado sobre los cuerpos de sus esposas. Si tu nuevo esposo quería lastimarte, humillarte o forzarte a actos que te disgustaban, literalmente no había recurso legal. Tu noche de bodas establecía la dinámica de poder que controlaría el resto de tu vida. Los esposos romanos tenían autoridad legal casi total sobre los cuerpos de sus esposas, y las noches de boda eran cuando muchas reinas experimentaban por primera vez la realidad aterradora de lo que eso significaba. Estamos hablando de un sistema legal que daba permiso a los hombres para castigar físicamente a sus esposas por cualquier razón, incluyendo simplemente no ser lo suficientemente entusiastas durante los momentos íntimos. Las personas modernas no pueden comprender este nivel de vulnerabilidad legal. Si el esposo de una reina romana decidía que no estaba cumpliendo sus deberes conyugales correctamente, podía golpearla, matarla de hambre, encerrarla o incluso venderla a otros hombres como castigo. Y todo esto era completamente legal, siempre que no la matara sin permiso oficial. Algunas reinas romanas entraban a sus cámaras nupciales ya mostrando moretones de sus prometidos que las habían disciplinado durante el período de compromiso por infracciones menores como hablar fuera de turno o no mostrar suficiente entusiasmo por el matrimonio próximo. Estas mujeres sabían que su noche de bodas era solo el comienzo de una vida de violencia potencial. Pero aquí está la parte verdaderamente horrible. La cultura romana realmente alentaba a los esposos a ser físicamente dominantes en su noche de bodas para establecer el orden doméstico apropiado. Los invitados a la boda darían consejos a los novios sobre cuánta fuerza era apropiado usar e incluso proporcionarían herramientas como restricciones o implementos para corregir a esposas desobedientes. Los registros del palacio describen reinas que sufrieron huesos rotos, moretones severos y lesiones permanentes en sus noches de boda de esposos que les estaban enseñando respeto. Estas mujeres no tenían médicos en quienes pudieran confiar, no tenían miembros de la familia a quienes pudieran quejarse, y no tenían sistema legal que las protegiera de sus propios esposos. El impacto psicológico duró décadas. Muchas reinas romanas desarrollaron TPT severo, depresión y trastornos de ansiedad que hicieron imposibles las relaciones normales. Para algunas reinas romanas, su noche de bodas no era el comienzo de una nueva vida. Era literalmente el primer paso hacia su sentencia de muerte. Circulaban historias por todo el imperio de novias reales que entraban a sus cámaras nupciales saludables y esperanzadas, solo para comenzar un descenso lento hacia la ejecución, envenenamiento o accidentes misteriosos que reclamarían sus vidas en meses o años. Las reinas romanas vivían con el conocimiento constante de que su matrimonio podía convertirse en su tumba. Si no producían herederos, podían ser asesinadas. Si producían solo hijas, podían ser asesinadas. Si eran sospechosas de adulterio, podían ser asesinadas. Si sus esposos se cansaban de ellas o querían casarse con otra persona por razones políticas, podían ser asesinadas. Tu noche de bodas era básicamente el comienzo de una elaborada lotería de muerte. Pero aquí hay algo que te dejará boquiabierto. Algunos emperadores romanos realmente planeaban las muertes de sus esposas antes de que la boda siquiera tuviera lugar. Los contratos matrimoniales incluirían cláusulas secretas sobre qué sucedería si la reina decepcionaba a su esposo o no cumplía con ciertas expectativas. Estas mujeres estaban literalmente firmando sus propias órdenes de muerte mientras pensaban que estaban aceptando amor y matrimonio. Los registros del palacio muestran que la esperanza de vida promedio para una reina romana después del matrimonio era significativamente más corta que para las mujeres solteras de la misma clase social. El estrés, la violencia, los procedimientos médicos peligrosos y la amenaza constante de ejecución crearon una tasa de mortalidad que los estadísticos modernos encuentran impactante. Las reinas más trágicas eran aquellas que realmente amaban a sus esposos, pero aún vivían aterrorizadas porque sabían que el amor no las protegería de la necesidad política. Cuando el imperio necesitaba una nueva alianza o su esposo quería una esposa más joven, incluso las reinas amadas podían encontrarse enfrentando la ejecución o accidentes misteriosos. Así que ahí lo tienes, la historia real de las noches de boda reales romanas. Un sistema tan brutal que hace que las películas de terror modernas parezcan comedias románticas.
Estas no eran solo tradiciones inconvenientes o diferencias culturales. Estamos hablando de tortura psicológica y física sistemática disfrazada de ceremonias matrimoniales, donde los momentos más íntimos de las mujeres jóvenes se convertían en espectáculos públicos diseñados para romper sus espíritus y establecer el dominio masculino. Desde sábanas ensangrentadas que tenían que exhibirse como trofeos de batalla, hasta multitudes de extraños burlándose de su miedo y dolor, desde esposos con autoridad legal ilimitada para usar violencia, hasta la amenaza constante de muerte por no cumplir expectativas imposibles. Las reinas romanas entraban a sus cámaras nupciales sabiendo que estaban entrando a una pesadilla que podía durar años o terminar sus vidas. Estas mujeres no eran solo figuras históricas en libros de texto polvorientos. Eran personas reales que sufrieron trauma real en un sistema diseñado para tratarlas como ganado reproductor y peones políticos, en lugar de como seres humanos con sentimientos, miedos y sueños propios.